Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a diseñar un plan de trading, independientemente del mercado, independientemente de la estrategia, independientemente de la metodología o incluso de los puntos de entrada que cada uno o cada una esté haciendo en su operativa. Así que vamos a dar nuestras pautas, nosotros cómo creamos un plan de trading y por qué es importante hacerlo de la siguiente forma. Así que vamos al disclaimer y vamos a empezar el desarrollo del tema. Antes de comenzar, invitación para que se suscriban aquí a nuestro canal. Tenemos aquí de todos los contenidos que de pronto hemos pensado para las personas que están comenzando o incluso están haciendo trading. Hacemos trading todos los jueves aquí por este canal de YouTube. El día de hoy hicimos estas dos operaciones, una en Shell y otra en Meta. Las dos operaciones llegaron a objetivo. También hacemos resumen de nuestras inversiones, webinars todos los miércoles en desarrollo de un tema en específico. También tenemos aquí una lista que se llama Quiero comenzar a invertir, personas que estén comenzando y que quieran aprender desde cero. Aquí pueden encontrar toda la información aquí en este canal. Así que bueno, vamos entonces al siguiente tema que me parece brutal. De verdad estoy muy emocionado de poder transmitir este tema que de hecho lo han pedido muchísimo en los comentarios que nos dejan aquí en el canal de YouTube, y es justamente por nuestra forma de operar, cómo tener esos lineamientos sin dudar a la hora de tomar una posición, y sobre todo cuando estamos haciendo operativa de corto plazo. Cuando nosotros estamos haciendo operativa de corto plazo debemos tener muy claro el plan, saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo liquidar, si suceden ciertas cosas en los mercados, qué se debe de hacer. Y eso es en sí el plan de trading. El plan de trading es el plan de vuelo, lo que todo trader debe tener en cuenta a la hora de operar, a la hora de tomar una decisión de inversión. Así que vamos a dar unos lineamientos muy puntuales y no queremos sesgar el plan de trading de acuerdo a nuestra metodología. Sin embargo, en algunos puntos vamos a hacer ciertos ejemplos de cómo manejamos el riesgo, cómo manejamos las entradas y demás. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a desarrollar 4 puntos. El primer punto es el premercado. Es lo que voy a hacer antes de invertir, antes de yo ingresar a algún tipo de operación de acuerdo a la metodología que esté haciendo. Debe de haber una preparación antes de yo invertir. En ese orden de ideas, lo primero que debo estipular en el premercado es cuánto tiempo voy a estar al frente de la pantalla. Si voy a hacer trading 1 hora, si voy a hacer trading 2 horas, si voy a hacer trading 3 horas, en fin, cada operador define. Una pregunta muy común es, bueno, ¿y cuánto es lo aconsejable para hacer trading? Pues no existe ningún tipo de consejo que podamos dar al respecto, porque habrán operadores que hagan trading y los conozco 4 horas seguidas y pues tienen unos resultados espectaculares y bueno, en fin, lo que funcione. Nosotros, en el caso de nosotros, en la sesión de trading que hacemos en la mañana, operamos 1 hora, ¿sí? O sea, comenzamos de 9:30 hora Nueva York a 10:30 hora Nueva York. Entonces, en esa hora comenzamos a hacer trading. Sin embargo, nuestro premercado va 30 minutos antes de la apertura, es decir, a las 9 de la mañana hora Nueva York, ya estamos al frente de la pantalla. ¿Para qué? Para revisar esto que les acabo de escribir acá. Lo primero que nosotros observamos es la página de Investing. ¿Qué es la página de Investing? La página de Investing, al fin y al cabo, es una de las páginas más importantes que tiene el mercado financiero, por decirlo de esta forma, en donde podemos encontrar noticias actuales, noticias importantes del mercado, noticias del petróleo, noticias sobre empresas importantes. Por ejemplo, aquí lo de Elon Musk en este caso, hablamos se ve el petróleo, podemos ver aquí ciertas noticias de bancos importantes, lo que pasó con Credit Suisse. Entonces, no se trata tampoco de leer todas las noticias que aparezcan acá. Yo me voy acá a la pestaña de últimas noticias en Investing y hago pues un barrido de lo que ha sucedido más importante. Normalmente lo que aparece aquí es lo más importante
que podemos ir leyendo siempre y cuando pues estemos operando de una forma constante. ¿Listo? Entonces, lo que estoy hablando es más para una operativa de day trading, ¿sí? En donde tengo que tener una preparación. Cuando hablo de day trading, estoy hablando de operaciones más de corto plazo. Entonces, en ese tipo de movilidades y demás que son más rápidas, pues debo de tener la información suficiente para la toma de decisiones rápidas. Pasamos a la segunda página, que es FX Street. Como ustedes pueden ver aquí, FX Street, pues es la siguiente página que nosotros observamos. ¿Y cuál es la razón de ver FX Street? Que FX Street me da a mí la oportunidad de tener un calendario económico en donde yo puedo visualizar qué es lo que está pasando en todos los países. Sí, y esto es importante. Yo segmento 8 países importantes, es más, 8 divisas importantes, porque el euro pues sería un área importante que hay que resaltar. Entonces estoy viendo noticias del dólar, estoy viendo noticias del dólar canadiense, del euro, de la libra esterlina, del yen, del franco suizo, del dólar australiano y del dólar neozelandés. Ahí están los 8. Entonces en ese orden pues puedo aquí segmentar y ver cuáles son las noticias de bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una noticia importantísima, que eso es lo que voy a tocar ahorita más adelante en los puntos siguientes, que va a ser las nóminas no agrícolas para Estados Unidos, que prácticamente pues es la tasa pues de empleo, entre otras cosas. Es una noticia muy importante que ya al final lo voy a explicar más a detalle. Tenemos aquí Finviz, otra página también importantísima. Finviz me ayuda a mí a ver lo que son las noticias importantes de las empresas más grandes de Estados Unidos. Miro cuáles son las empresas que se están valorizando o desvalorizando antes de la apertura. Algo muy importante es que yo al operar acciones americanas, en el caso mío, pues obviamente pues estoy a las 8 de la mañana, pero yo ya puedo ver cuáles son las acciones que se están valorizando o se están desvalorizando. Muchas de esas acciones aparecen aquí en Finviz y puedo yo empezar a saber cuál fue la causa de esa valorización o cuál fue la causa de esa desvalorización. Otras informaciones ya más específicas de lo que son los insiders, que son pues ya los dueños de las empresas, los institucionales, que si están comprando o están vendiendo cierta empresa, pues aquí puedo ver ya información ya más específica, mucho más técnica. Si me interesa y si es importante bajo el criterio de las distintas estrategias. También reporte de resultados. Reporte de resultados. ¿Qué es el reporte de resultados? El reporte de resultados es donde yo tengo la oportunidad de ver cuáles empresas van a reportar beneficios, ingresos y beneficios, que es lo que se conoce en el mercado accionario como el BPA, que es el beneficio por acción. Quiere decir que aquí puedo ver las empresas que van a reportar. Por ejemplo, el día de mañana hacen el reporte estas empresas TPHS, SMIT, el lunes van a hacer reportes estas otras empresas, el martes estas empresas y así sucesivamente. Por ejemplo, el miércoles, empresa que conocemos todos, aquí está Pepsi, va a reportar ingresos y de acuerdo a esos ingresos van a mirar cuántos beneficios quedan. Entonces, de acuerdo a los ingresos y beneficios, pues por obvias razones, entendiendo que la bolsa se mueve por emoción, pues entonces si los beneficios son buenos, pues la empresa normalmente va, o las acciones de las empresas que tenemos aquí en la plataforma de disponibilidad de inversión, van a subir por euforia o van a bajar por miedo de acuerdo a estos reportes. Tenemos una siguiente página que es Market Watch. Market Watch, un portal económico muy parecido a Investing. Aquí podemos encontrar también mucha información financiera sobre empresas. También podemos encontrar muchas noticias repetidas que aparecen aquí en Investing y demás, tal cual como vemos aquí en Bloomberg, que también es otra página importante. De hecho, en Estados Unidos es muy famosa y muchas personas pagan en internet para ver la televisión que están viendo en Estados Unidos respecto a Bloomberg y demás. Pero pues yo creo que no hay necesidad de pagar por noticias. Siento que toda la información está en internet. También podemos leer un poco de lo que está sucediendo con la Fed, con la OPEP y demás. Muchas cosas
cuando, o piensas cuando tú estás haciendo todo este sondeo, en un principio muchos términos son desconocidos, muchos términos de pronto no los entiendes, pues ya se trata de ir un poquito más allá hasta el punto, ¿cierto?, de tener una información valiosa, no complicar tanto el análisis porque podemos pecar, ¿cierto?, por complicar todo el análisis, y la idea es tener información valiosa para mi operativa y hasta qué punto, ¿sí? No quiere decir que lo que estoy mostrando se tenga que hacer y es una ley hacerlo, simplemente son ideas, tal vez lo puedan hacer completo así tal cual como yo lo estoy planteando acá, o tal vez puedan eliminar ciertas páginas. Para las personas de Colombia que les gusta invertir aquí en Colombia y demás, ver acciones y demás, conozco también muchos day traders aquí en Colombia. También la República, aquí también podemos ver noticias nacionales, noticias internacionales. También es importante entender qué es lo que está pasando en la región. Sobre todo para mí, yo soy más operador de mediano o largo plazo en Colombia, en Acciones Colombia. No soy day trader en acciones colombianas, lo fui hace mucho tiempo. El punto es que me ayuda a determinar cómo está la tasa de cambio. Este tipo de noticias me puede dar una idea, cómo está el país también, saber cuándo retirar mis ingresos. A veces hay momentos en el mes en donde la tasa de cambio se coloca muy interesante y pues, en fin, hago este tipo de retiros. Este tipo de noticias me hace o me ayuda a crear unas hipótesis y a pensar más en el valor del dinero peso colombiano. Esto es más que todo para las personas que residen aquí en Colombia. Y este último punto me parece que es de los puntos más importantes de la lista, y son las fechas de interés. Para mí hay tres fechas importantes. Una que son las NFPs, otra fecha que es la inflación y otra fecha que son las tasas de interés. Las tres están correlacionadas porque las NFPs realmente son las nóminas no agrícolas, ¿sí? Prácticamente el 80% de las nóminas en Estados Unidos son no agrícolas, entonces por lo cual este es un dato muy importante de empleo en Estados Unidos, por lo cual hay que saber cuándo dan estos datos. Coincidencialmente, el día de mañana tenemos NFPs. Si ustedes notan aquí en el calendario económico de FX Street, podemos ver que el día de mañana a las 7:30 de la mañana hora colombiana se presentan las nóminas no agrícolas. Entonces, esto es importante en materia fundamental. ¿Qué es el fundamental? Si no sabe qué son los fundamentales y demás, aquí en la parte de arriba les puedo dejar toda la información de qué es un fundamental. Hicimos un videito breve explicando todo esto. ¿El punto cuál es? Puede que el dólar suba, puede que el dólar baje, de acuerdo a todas las perspectivas y a todas las lecturas de las noticias que tú vas haciendo en el premercado. Puedes llegar a catalogar una oportunidad o puedes llegar a catalogar que de pronto no haces nada y no tocas el mercado. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos inicialmente en nuestro entrenamiento de trading, si quieres saber un poquito más, aquí en la parte de arriba les puedo dejar toda la información de nuestro entrenamiento. Las recomendaciones iniciales es que no operen con este tipo de noticias, pero hay un pero pequeñito, y es cuando tú ya has desarrollado ciertas habilidades como operador, entendiendo que nadie sabe el futuro, pero con conocimiento puedes llegar a especular un poco la noticia y puedes aprovechar ciertos movimientos en ciertos momentos específicos del año. Entendiendo si las nóminas mejoran, pues el dólar va a subir, si las nóminas empeoran, el dólar va a bajar. Lo mismo va a pasar con el SPY, con el Standard & Poor's 500 y muchas cosas más, en fin. Inflación, que sería el siguiente punto. ¿Cuándo son? Bueno, primero, las NFPs, ¿cuándo se presentan? Todos los primeros viernes de cada mes. La inflación, ustedes pueden encontrar también el calendario de la inflación para que ustedes lo tengan aquí súper claro. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que es importante. Pues hemos visto, esta es la tasa, esta es la inflación. Es importante destacar, pues, y hacer un análisis que ha venido pasando con la inflación. Aquí 8.5, 8.3, 8.6, 9.1, 8.5, 8.3. O sea que hemos visto que la inflación ha venido bajando. La inflación, ya saben, va bajando de acuerdo a lo que se vaya colocando o lo que vayan testeando las tasas de interés la Reserva Federal. Si quieres saber un poquito más de este tema de tasas de interés, inflación y demás, aquí les puedo dejar otro videito que hicimos en un webinar explicando la correlación que tiene la inflación con las tasas de interés. Y por último, las tasas de interés. Saber cuándo
se suben o se bajan las tasas de interés. Tenemos reunión el próximo 2 de noviembre, entonces tener clara esas fechas. Porque antes de esas fechas los mercados se colocan un poco más lentos, un poco más precavidos, y en esas fechas los mercados pues se vuelven muy volátiles, y bueno, entender esos ciclos económicos que suceden constantemente. Ahora, tenemos aquí un tercer punto importante, y es Charts Watcher. ¿Qué es Charts Watcher? Es un escáner. Muchos operadores de acciones utilizamos un escáner para invertir, y les voy a mostrar a continuación qué es lo que muestra un escáner. Ok, este es el escáner que yo utilizo para preseleccionar las compañías que son de mi interés de acuerdo a ciertas características. Sí, aquí en el canal pueden encontrar cómo nosotros operamos, por qué operamos, qué porcentajes buscamos, qué es el volumen. Bueno, no me quiero extender en este video, pero quiero explicar pues que en este escáner, o sobre todo un escáner, te ayuda a ti a filtrar las compañías o los instrumentos financieros que están viables para invertir de acuerdo a tu metodología, de acuerdo al volumen, de acuerdo al precio, de acuerdo a la movilidad, de acuerdo a la capitalización bursátil, de acuerdo a varias cosas, pero pues aquí ya entraríamos a hablar mucho más del segundo punto del plan de trading. Y por último, lo que yo hago ya después de toda esta parte que es fundamental, no quiere decir fundamental importante, sino parte de noticias. La parte de noticias se les llama fundamental, como vieron en el videito que les dejé. Pues le hago un análisis al Standard & Poor's 500, este es el Nasdaq, le hago un análisis al SPY. Si han visto nuestros videos aquí en el canal, en la parte de resumen de inversiones, han visto que nosotros analizamos el SPY un montón y especulamos muchísimo sobre los movimientos que hace el SPY todos los días. Si el SPY va a subir, si el SPY va a bajar, y de acuerdo a los puntos que tenemos definidos de acuerdo a nuestra metodología y al análisis técnico, podemos llegar a realizar una hipótesis para dónde va el SPY. Y sí, es especulación, pero es una especulación inteligente, ¿sí? Es entender que hay una metodología detrás de todo esto para que tú puedas tal vez tener una perspectiva y tener una preselección de acciones de acuerdo al direccionamiento del SPY. Bueno, pasemos al segundo punto. Y el segundo punto es la entrada. ¿Qué es la entrada? En el punto en donde ya voy a operar, es decir, ya hice todo el premercado, ya hice toda esta investigación, ya estoy dateado, ya tengo todas las noticias en mi mente o escritas en un cuaderno, y ya me puedo sentar a invertir. Esa parte en donde digo voy a sentarme a invertir debe estar estipulada también en el plan. ¿Cuál va a ser el momento en donde ya las puertas se abren para empezar a hacer trading, empezar a buscar una operación o esperar a que llegue una operación, que debe de ser la segunda, esperar a que llegue esa operación porque tengo ese plan estipulado? Entonces, varias cosas, y así lo hacemos nosotros, es simplemente una opinión, pero me quedo con lo que está en rosado en la parte de abajo. Hay que ser creativo para hacer el plan, ¿sí? No existe una forma específica. Tal vez algunas personas me dirán, mira Juan, es mejor hacerlo en Excel. Otras personas me van a decir, es mejor hacerlo en un Word. Otras personas me van a decir que una cartelera. No sé si se alcanza a ver aquí bien. Yo creo que no se alcanza aquí ver bien. Aquí en la parte, por acá, ven un tablerito allá al fondo. Ese es mi plan de trading, y ahí está estipulado con papeles. Es un corcho, ¿sí? En donde pego papelitos y escribo, y tengo estipulado, y son más o menos unas 3 o 4 hojas que tengo allí pegadas, y distintos posits. Entonces es importante tener en cuenta esa parte, que puedo ser creativo, y como nosotros lo hacemos es utilizando imágenes de operaciones que salen muy bien y que sobre todo están cumpliendo con todas las características de nuestra entrada. Sin embargo, hay dos puntos en los cuales se debe dividir el plan. Primero, si estoy invirtiendo en un tipo de instrumento, o sea, operador que por ejemplo invierta solamente en la libra yen. Listo, entonces se queda con la libra yen y está fantástico. Operadores que operen solamente en el oro, operadores que solamente operen en Apple o en Tesla, o Apple y Tesla. ¿En qué instrumentos inviertes todos los días? Definirlos. Porque es que si no los escribimos, entonces ya después cuando suceda cualquier cosa en el mercado, vamos a estar tentados tal vez de salirnos de la operación. A todos nos ha pasado, ¿no? Ahora, en segundo punto,
es que no vamos a tener instrumentos a operar, que es un estilo secundario, en donde tú dices, ok, yo no opero ninguna acción en específico, pero sí opero una característica de entrada. Por ejemplo, si ustedes ven nuestros recaps en YouTube, el resumen de las inversiones y el trading en vivo, nosotros operamos una característica de entrada. Tenemos unos instrumentos que operamos todos los días y que nos gusta observarlos, ¿no? Es decir, no operarlos, sino que nos gusta observarlos. Entonces, siempre estamos observando a Apple, a Tesla, a Meta, ¿cierto? Que estamos observando ese tipo de instrumentos que llevamos mucho tiempo operándolos. Pero a la vez estamos buscando una característica de entrada. O sea que si esa característica de entrada me la puedo encontrar tal vez en eBay o me la puedo encontrar tal vez en JP Morgan, o hablando para el operador de divisas, me lo puedo encontrar en Libra Yen o en el oro o en la plata o en el platino o en el petróleo, yo qué sé, en cualquier instrumento financiero. Entonces ya no estás segmentando unos instrumentos financieros, sino que estás segmentando más bien una entrada. Y es importante en la entrada ser muy específico, y esto es labor de cada operador. ¿Con qué velas vas a operar? ¿En qué marco de tiempo vas a operar? Mirar la fluidez, que son los espacios que tiene el mercado en los marcos superiores. Si tu estrategia exige que veas los marcos superiores, y si no, pues entonces no lo colocas. ¿Tienes alguna referencia para invertir? Por ejemplo, si nosotros estamos invirtiendo en acciones, nosotros, no quiere decir que sea una ley, nosotros observamos el SPY. Y el SPY nos ayuda a saber si el mercado va hacia arriba o hacia abajo, ese sentimiento de mercado. Una acción que tenga una variación de cuánto, estoy buscando un volumen de cuánto, una capitalización bursátil de cuánto, un valor nominal de cuánto, especificar muchísimo, o sea, con una lupa que de hecho no haya casi que ninguna excepción en cualquier posibilidad que haga el mercado para yo saber qué hacer. O sea, yo no puedo estar operando el mercado sin saber qué hacer en ciertas situaciones. Todo debe estar estipulado. Por eso una creación de un plan muchas veces puede tornar meses incluso en perfeccionarlo. No quiere decir que haya un cambio de estrategia, sino un perfeccionamiento del plan en estos aspectos. Volumen y demás. Si estás utilizando indicadores, ¿cuáles indicadores? ¿En dónde deben de estar los indicadores? Y esto es algo que a mí me funciona un montón. Tener fotos. Porque es que tú haces trading visualmente, o sea, es decir, para los que estamos haciendo trading en gráficos, estamos viendo un gráfico y el gráfico es el que nos va mostrando si es una buena entrada o no, o sea que es un análisis gráfico más no es un análisis escrito, ¿sí? O sea, es muy difícil yo leer, mira, una vela envolvente, bla, 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 volumen, a yo colocar un gráfico que está sucediendo mi entrada perfectamente, o más bien muy cerca de lo que a mí me encantaría operar. Y tal vez alguna entrada puede ser, aquí le metemos un poquito como más de mística, una entrada que te haya funcionado muy bien, en donde tú veas esa entrada y tu cerebro vaya recordando esa entrada una y otra vez y te genere una emoción bastante positiva al ver esa entrada, porque sabes que funcionó. Entonces eso te da confianza y la entrada hace que mejore el ratio, el punto de entrada hace que mejore el ratio. O sea que si tú tienes un buen escrito y una buena una especificación más bien en la parte de entrada, vas a mejorar tu ratio, vas a tener una fiabilidad por encima de un 55 o 60% seguramente, si la estrategia está verificada, aprobada. Bueno, eso ya lo hemos hablado en otros aspectos. Bueno, vamos al tercer punto. Bueno, antes de ir al tercer punto, vamos a especificar cómo puedo yo sacar esas imágenes. Es decir, es como me voy aquí a varios trades que yo he hecho, que los tengo aquí grabados en el canal de YouTube. Entonces este trade en Coin, entonces hago un recorte en Coin, imprimo la foto, hago algo, ¿cierto? Y escribo específicamente por qué ingresé allí. Este puede ser un ejemplo muy bueno. También puede ser otro ejemplo espectacular, esta operación que hicimos el día de hoy en Meta, que está cumpliendo los parámetros de nuestra entrada. También puede ser esta operación, a ver, esta está en Tesla también, que también hicimos aquí un muy buen trade. Entonces escribir o por lo menos recortar esta parte, todo esto está en el canal de YouTube. O miren este está bien loco, este está bien brutal. Miren esta desvalorización, este corto tan espectacular, impresionante. Entonces, claro, puedo hacer un recorte, imprimo la foto, la pego allí en mi tablero de corcho y puedo seguir haciendo los ejercicios y visualizando. Miren esta operación de
de Apple, le sacamos casi un 4-1 en esta operación, toda esta caída, entonces explicar por qué ingresé allí de una forma muy específica, listo, en esa parte pues de, de entrada, listo. Vamos al tercer punto que se llama la gestión. Tener la especificación de saber dónde voy a liquidar parcial, si es que liquido parcial. La mayoría de day traders liquidamos parcial. ¿Qué es liquidar parcial? Pues entonces yo puedo aquí definir, por ejemplo, decir algo como esto y decir, ok, pues vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos entonces, en llegado caso, podemos liquidar en este punto. Entonces, digamos en esta operación, si el stop loss estaba aquí, en este punto, la entrada estaba acá. Entonces puedo escribir, ok, voy a liquidar parcial cuando llegue aquí al 1-1. Entonces puedo utilizar una de las imágenes que he utilizado anteriormente para liquidar, para escribir en qué punto voy a liquidar. Entonces puedo escribir en el plan, ok, cuando llegué aquí al 1-1, liquido el 50% de la posición o liquido el 80% de la posición. O el trader que de pronto diga, no, mejor eso no, yo no opero de esa forma, yo siempre opero 2-1. Ok, entonces digo, ok, voy entonces en todas las operaciones 2-1. Voy a ganar 2 veces más de mi unidad de riesgo. Está perfecto también, está perfecto también. Tener en cuenta esta parte porque cuando yo de pronto en mi plan de trading no tengo estipulado la gestión, pues prácticamente el plan de trading queda cojo, porque en la gestión yo tengo que colocar cuál va a ser el porcentaje que yo estoy arriesgando de mi cuenta. Por ejemplo, si tú vas a decir, ok, voy a arriesgar el 2% de la cuenta en cada trade, voy a tener una pérdida máxima, o sea, es decir, un riesgo máximo por día de un 5%, por ejemplo. Entonces, en el momento que yo llegue al 5%, inmediatamente finaliza mi sesión de trading. Eso tiene que estar estipulado en la gestión. De hecho, eso se complementa mucho con el plan, ¿no? Todo va unificado, es una articulación. Entonces debo de estipular el máximo riesgo por día, debo de estipular el riesgo por operación, debo de estipular también cómo voy a gestionar una operación ganadora e incluso si su plan lo permite y su estrategia lo permite, cómo puedo reducir el stop loss y digamos que esta operación se haya ido aquí en contra, pues yo tener la capacidad de liquidar toda la operación o liquidar una parte de la operación, supongamos por un precio psicológico o por cualquier cosa. Puedo liquidar media posición cuando esté en negativo también para reducir la pérdida. Entonces estamos hablando de un loss factor en donde yo puedo ir reduciendo la pérdida y puedo hablar también de un profit factor en donde puedo ir maximizando la ganancia. Entonces puedo utilizar una media móvil de 10 periodos para maximizar la operación. Puedo también visualizar otro tipo de instrumentos financieros para maximizar esa operación y de esa forma estipular en esa parte de gestión, aunque esta parte es mucho más profunda, pero cada uno debe de encontrar la forma de gestión, ¿sí? Por ejemplo, nosotros liquidamos una parte en el 1-1, a veces dejamos al 2-1, todo depende de la movilidad del mercado y tenemos unas características y unas reglas muy puntuales a la hora de la liquidación parcial o la continuación. Sabemos cuándo ya una operación tal vez está perdiendo probabilidad, no quiere decir que siempre acertemos, pero hay unas reglas en donde yo puedo en esa parte de gestión primero estipular el porcentaje por operación, estipular el porcentaje máximo de riesgo por día y estipular la maximización de operaciones y tratar de estirar lo que más pueda las operaciones. Entonces, de esa forma, yo estoy hablando de ratio en la entrada, estoy hablando de una maximización en esta parte de gestión y adicional a eso estoy hablando de un riesgo monetario estipulado en donde ahí está la trifecta que nosotros tanto hablamos en tantos espacios educativos para así tener un plan que me pueda llevar por un buen camino y tener un norte y saber qué es lo que yo tengo que ir modificando al transcurrir el tiempo, que puedo ir mejorando. Es decir, muchas veces estamos teniendo malas rachas y tal vez en algún punto del plan
estamos teniendo algún error, algún tipo de indisciplina, ¿sí? De falta de hábito, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, estás teniendo un mal ratio, es porque está fallando la parte de la entrada. Si tú, por ejemplo, tienes un buen ratio y no estás siendo consistente porque estás perdiendo más, o sea, las operaciones que pierdes son más grandes de las ganadoras, entonces estás fallando en la gestión. Entonces, cuando unimos la gestión y la entrada, el resultado es muy bonito porque podemos saber qué es lo que tenemos que ir aflojando, qué es lo que tenemos que ir apretando y te la vas pasando como en ese proceso, ¿ok? Entonces vamos aquí a la última parte que se llama evaluación. Bueno, y por último, la parte de evaluación es algo relativamente cualitativo, ¿sí? Bueno, ni tan cualitativo. Lo digo cualitativo porque cada persona sabrá qué es lo que tiene que ir mejorando. Podemos estar hablando de emociones, de miedo, indecisión, en donde todo esto entra a la parte de la entrada, o indisciplina, en donde entra la parte de premercado y de gestión, pero a la vez, cuando es cuantitativo, podemos hacer un Excel en donde podamos observar nuestros resultados, podemos observar dónde estamos entrando, por qué estamos entrando, cuáles son nuestros resultados monetarios. E incluso pues al principio, cuando tú estás implementando un plan, es muy importante desmonetizarlo para tener pues una visión un poco más clara de la operativa. Seguir la operativa más no seguir tanto las ganancias, porque cuando tú sigues las ganancias pues es muy probable que tú salgas en una operación que no tengas que haber salido, en fin. Así que en la parte de evaluación es en donde tenemos el resultado de nuestro plan y de allí empezar a hacer ajustes específicos, sea en la entrada, sea en el premercado, sea en la gestión. La evaluación es muy importante, porque eso es lo que nos ayuda a avanzar como traders y a encontrar de una u otra forma la consistencia. Así que no dejen de hacer evaluación, un escrito en un cuaderno, en un Excel, en donde ustedes quieran. Yo utilizo mucho Posits, miren todo esto lo que tengo aquí para anotar todos los días, siempre tomo notas de mi sesión, que pude haber hecho mejor, X, Y, Z. Entonces eso es. Bueno, y por último, los invito a nuestra página web. También nuevamente los invito para que se suscriban aquí a nuestro canal, aquí en YouTube. Traté de no extenderme tanto, pero bueno, yo creo que el video quedó muy completo para que cada uno y cada una se coloque a realizar su plan. Puede tomar meses, puede tomar un buen tiempo, dejarlo bien finito para poderlo utilizar todos los días. Lo invito aquí a nuestra página web, app-trading.com. Aquí en la descripción del video pueden encontrar toda la información de nuestros entrenamientos, sesiones de trading, contenidos gratuitos, aperturas de cuenta y demás. También en Instagram estamos todo el tiempo colocando contenidos de valor, también para que nos sigan aquí, app.trading, y también en Spotify, en donde nosotros aquí tenemos un podcast de psicotrading, en donde estamos aquí haciendo pues todo este ejercicio de psicotrading. Así que un abrazo grandotote, enorme. Gracias a todas las personas por visitar este canal y espero que les haya aportado un montón. Nos vemos muy pronto y estamos on fire. Chao, chao.